Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast. Aquí estamos Marco Gerardo y Emeterio Pinedo. Hoy vamos a tratar un tema, ya saben, son temas de vida, temas del alma, temas de la conciencia. Y hoy definitivamente espero que nos luzcamos. Superar uno de los más grandes temores que podemos llegar a tener. Ese miedo que nos puede llegar a justificarnos por no hacer las cosas, para no ir hacia adelante, para no buscar tener una mejor vida en cualquier área, porque es un miedo que está ahí profundo y que muchas veces, yo no sé si en algún momento desaparezca, pero lo que vamos a hablar el día de hoy es que sí se puede superar y se puede tratar de una manera diferente, porque una de dos, o está ahí y te limita, te lleva hacia que se vuelva realidad, ahorita vamos a hablar de qué se trata, o finalmente lo usas a tu favor para poder abrirte paso en la vida. Y estamos hablando nada más y nada menos que del miedo al fracaso. Sí, qué interesante. Fíjate que, bueno, partimos generalmente de la experiencia que traemos. Pero también del tipo de conocimiento que vamos bajando hacia nuestra mente. Y llego a la conclusión que hay tantas ideas, tantos supuestos y en esta ocasión tantos temores que traemos aquí en nuestra mente, que los proyectamos a tantas cosas sin darnos cuenta. Entonces, claro, no utilizamos necesariamente esta expresión de me da miedo emprender, me da miedo entrar en esta relación o me da miedo pensar en el día de mañana y verme mal. No lo manejamos generalmente así, pero hay palabras o hay frases que finalmente vibran en esa misma frecuencia. Y en ocasiones, cuando lo manejamos con esos otros términos, pues nos pone una venda en los ojos. Entonces no somos conscientes, o es más difícil ser conscientes de todo eso que se mueve en la mente y de cómo nos estamos moviendo en la vida. Sí, generalmente revestimos el miedo de dureza, de rigidez. Decimos, no quiero hacer esto porque quiero ser precavido. Quiero tomar mis precauciones, quiero medir el terreno, cuando realmente puede ser de que lo que esté motivando esa inacción o esa pasividad es el miedo, es el temor. Y como tú dices, muchas veces ni siquiera no lo reconocemos ni lo queremos reconocer, porque también pues estamos muy condicionados por esta idea de no mostrarnos vulnerables, no mostrarnos frágiles ante el mundo. Así que escondemos lo más que podemos ese miedo, pero el esconder ese miedo nos lleva a no poderlo tener aquí enfrente y decir, mira, sí tengo miedo, pero es algo que puedo superar. O sea, cuando yo llamo las cosas por su nombre, mi conciencia actúa diferente. Mientras yo no llame las cosas por su nombre, no hay conciencia, más bien hay inconsciencia. Yo no sé lo que está pasando conmigo, lo único que sé es que me siento desmotivado, estoy haciendo cosas que no sé realmente si quiero hacer, estoy dándole justificaciones, estoy dándole la vuelta a situaciones de mi vida que no afronto, pero todo eso, como no lo llamo por su nombre, pues mi conciencia no actúa, simplemente estoy evadiendo una situación, una realidad. ¿Con qué frases ocultaremos nuestros temores? Posiblemente decimos, esto no es lo mío, esto no me gusta, esto no va para mí. Cuando le escarbamos un poquito y el fondo que alimenta todo ese tipo de expresiones es el temor. Pero fíjate, incluso en muchas ocasiones buscamos a las demás personas para que nos confirmen. Oye, ¿verdad que ahorita no es momento de hacer esto? ¿Verdad que primero tengo que sanar, resolver, atender esta situación de mi vida? Oye, ¿tú lo harías? Y obvio, la otra persona, Más temerosa. pues no sé, o conectada con eso, reflejada con eso, pues quizás sí. O si es una persona que
Por ejemplo, una madre que cuida, que protege a su hijo, a su niño, que no le pase nada, pues ¿qué te va a decir? Te va a decir, no, no lo hagas, mira, sí, ve mejor las cosas, ve, considera esto, considera aquello. Y tú vas a salir de ahí diciendo, ah, sí, tenía razón, no es momento de hacerlo. Cuando lo que está ocurriendo pues, es que únicamente estás, eso, dándole la vuelta. Fíjate, entonces puede ser que el miedo esté alimentando cierto tipo de posturas, de actitudes. Por ejemplo, el pesimismo puede estar también alimentado desde el miedo. El hecho de no impulsar, de no mejorar, de no conectarme con esa parte más elevada de mí, en el fondo, finalmente son temores. Temores porque no hemos educado a nuestra mente, no le estamos dando esa nueva energía para que entre en nuevos terrenos, explore nuevas cosas. Yo hace algunos años lo he compartido en algunos talleres, en algunos cursos, y no me da pena compartirlo. Yo en algún tiempo, a diferencia de ti, yo tenía una negativa en cuanto al tema de los reflectores y el tema de las cámaras. Parece que no, pero la justificación que yo daba, pues más o menos van en este tono. Mi argumento era, es que no hay como estar en contacto directo con la gente. Esa interacción, ese intercambio de impresiones, todo bien acomodado. Las personas me decían, bien, Emeterio, qué bien acomodas este temor. Pero en la medida que fui estando más atento hacia lo que estaba a un nivel más profundo, ese rechazo, esa negativa de reflectores y de las cámaras tenían que ver con un miedo oculto, la de malas. Pero fíjate, lo que tú comentas es bien valioso. Cuando reconocí que el trasfondo era miedo y le doy el nombre de miedo, ya me puso en un terreno distinto. Ya no era entonces darle fuerza a justificar, no es lo mío, no me siento cómodo, me distrae. No, ya no era entretenerme en eso. Ahora es, reconoce que se trata de un temor. El temor de mostrarte, el temor de dejarte ver o que la gente te vea. O sea, en el fondo son Claro. varios temores. En la medida que fui siendo más claro, consciente en estos aspectos, empecé a darle pues el tratamiento. Y uno de los aspectos que tienen que ver con el tratamiento aquí en tu mente es hacer algo que desde el miedo dices que no te gusta, pero ahora desde un enfoque diferente, que es desde la comprensión, desde la conciencia, llegas a la conclusión de que esta parte es valiosa, incluso necesaria para tu vida. Por lo tanto, la idea es hacer lo opuesto a lo que el miedo te Te dice. dice que hagas. Sí, hay un temor muy asociado a esto. Hay un temor que se asocia, se vincula, que es incluso muy, muy parecido y está muy conectado, que es el temor a reconocer y expresar tu poder personal. Porque realmente ese miedo, el miedo a lo que estamos hablando de fracasar, de que te vean, o sea, realmente se trata de eso, te estás escondiendo de algo que tú sabes que puedes hacer, pero hay quizás una serie de creencias, de ideas, de pensamientos en tu mente y de incluso formas de verte a ti mismo, una autoestima muy, muy baja, pero que está justamente relacionada con el que tú no puedes ver lo que eres, ver lo que puedes hacer, ver lo que puedes llegar a hacer con tu vida. Y eso es también algo que nos detiene. Es algo así como una distorsión mental, como si hubiéramos hecho una caricatura de nosotros en nuestra mente y no podemos salir de ella, no podemos llegar a considerarnos valiosos y con algo que aportar al mundo, a los demás o a nuestra vida.
Y tras de eso, pues nos escondemos. Decimos, no, yo no estoy hecho para eso. Pero claro, lo revestimos y lo justificamos de estas maneras en las que estamos comentando. No, incluso bonita, la revestimos de manera bonita, adecuada. O sea, pueden estar asociadas muchas cosas, pero el trasfondo finalmente es este miedo, este temor, ya sea a ser visto, a ser rechazado, pero finalmente es también algo que nos habla de cómo estamos relacionándonos con nosotros mismos, porque finalmente si nosotros vemos rechazo en los demás o si tenemos miedo al rechazo en los demás es porque nosotros mismos nos estamos rechazando. Si no queremos o si no creemos que a los demás les va a satisfacer lo que hacemos o a gustar o lo van a ver bien, es porque nosotros no hemos conectado con eso. Finalmente la confianza que podamos tener, eso va a ser el reflejo hacia afuera. Sí. ¿No? Antes de querer que las demás personas confíen en ti, pues tú tienes que aprender a confiar en ti mismo. Entonces, el ir haciendo estos ajustes, ¿no? Y como tú dices, bueno, como lo decíamos, el acomodar las cosas bien, llamarlas por su nombre. Fíjate, y en un segundo paso, a partir de este principio, es qué tanta disposición tenemos para aprender de nosotros mismos. Porque también ese es el asunto, el recorrido para ese proceso de transformación. Hay una referencia interesante, aquí la voy a exponer, la voy a poner en la mesa de reflexión, y que trata sobre la mentalidad que tenía Tomás Alva Edison, específicamente en este terreno que estamos pisando. Los biógrafos aseguran que cuando él estuvo haciendo los ensayos, los experimentos para construir lo que llamamos el foco, la bombilla, la lámpara, no existía en aquel tiempo, entonces él estaba a duro y dale, buscando la forma, buscando la manera. El detalle es que él, al parecer, no intentó ni una, ni 100, ni 300 veces. Al parecer, él intentó más de 1000 veces antes de alcanzar o lograr que el rayo de luz pudiera estar permanente en los hogares del mundo. Pero de ahí surge todo esto. Esa mentalidad que él tenía para sobreponerse, llamémosle, del fracaso, y además tener esa buena energía para hacer el recorrido de fracaso tras fracaso hasta finalmente ver la luz. ¿Qué tipo de mentalidad? ¿Qué tipo de trabajo consigo mismo? ¿Qué enorme disposición de aprender de ti? Y que a la primera no sale y tampoco la segunda, y en el caso de él, más de 1000 veces, y él traía trabajada esa área de su propia mente, de su propia conciencia. En algún congreso al que él fue invitado, expuso este tema y él dijo que había fallado más de 1000 veces. Uno de los presentes levanta la mano, le pasan el micrófono y cuestiona severamente a Tomás Alva Edison. Dice: Señor, me sorprende. Yo siempre lo he considerado como un genio, como una mente brillante, pero hoy me doy cuenta que usted es un fracasado igual que cualquiera de nosotros. Pero cuando Tomás Alva Edison lo escucha, también eso mismo lo acomoda de una manera muy elegante y fina. Dice: bueno, en realidad tú le llamas fracasos, pero en mi caso fueron los pasos que tuve que dar para conocer el camino que no me conducía al propósito que buscaba. Y conocí ese camino, pero también encontré el camino que sí me conducía o me condujo al propósito, al éxito que deseaba. Conozco, por lo tanto, los dos caminos. Y es ahí donde él dice: yo no lo considero como fracaso, sino más bien como aprendizaje. Es decir, estar dispuesto a pagar el precio para aprender algo, para que finalmente encuentres esos detallitos que mencionábamos antes de iniciar este en vivo, este podcast. Imagínate, ir descubriendo esos detallitos te pueden llevar días, semanas, meses, años. La pregunta es:
¿Cómo andas de conciencia? ¿Cómo está tu mente? ¿Qué tan equipada la traes para que tu mente esté perseverando, siga esa ruta y estés dispuesto a hacer el recorrido para finalmente alcanzar ese camino de luz, de claridad, de felicidad, de éxito, pero al mismo tiempo sabes y has experimentado el camino de no éxito, de no ser asertivo, de que las cosas no se den? Sin lugar a dudas, ahí, en ese punto, la persona que se atreva a andar en ese rumbo se convierte en alguien completamente mejor. Tiene mucho que ver con el aprender a manejar muchas emociones. Por ejemplo, la emoción de la angustia, el sentir angustia. Es muy curioso que personas que, por ejemplo, se dedican a hacer figuras públicas o a ser artistas, estar en escenarios, es muy curioso que experimentan un síndrome, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero resulta que después de una presentación, así con una energía muy grande, un público, o sea, una presentación muy, muy buena, en lugar de estar, no sé, radiantes, felices, contentos, o sea, unos días después, se deprimen. Les llega una depresión, les llegan sentimientos de angustia, de desmotivación. Es muy interesante porque muchas personas refieren eso. Se refieren después de haber estado en una cúspide, esa bajadita llega incluso a hacer que muchas personas desistan. Y a veces se cuestiona esto, o sea, ¿por qué tal persona que estaba en tan buen lugar, estaba logrando el éxito, por qué de pronto dijo, me voy a retirar de esto y me recluyo? O sea, porque son esas emociones y esos altibajos y estos contrastes tan fuertes de estar así de pronto en una cima, en el cielo y en días después estar completamente en el infierno, luchando contra demonios y aspectos así. Y ahí es donde vemos esto. O sea, ¿qué tanto vas a tener la capacidad de manejar esa angustia terrible, esa depresión, esos sentimientos de tristeza, de melancolía, de desasosiego? O sea, ¿qué tanto vas a poder manejarlos para poder estar pues logrando ese equilibrio? Y es algo muy similar a esto. Realmente, ¿cuántas veces, por ejemplo, tú has estado frente a una cámara? Y dentro de esas ocasiones, ¿cuántas veces sí te has quedado con buen sabor de lo que hiciste, de lo que hablaste? Pero ¿cuántas veces no? ¿Cuántas veces se sale de ahí y te quedas con esta espinita de ¿realmente hice lo mejor? O sea, ¿realmente fue bueno? ¿Mi palabra fue fluida? Y no lo sabes, o sea, pero te quedas con una sensación que si te dejas puede convertirse en algo que te haga ir desistiendo. Pero si logras manejar esto, decíamos, pues va a hacer que seas consecuente o que tengas una persistencia. Y eso es justamente lo que hace que vayas generando un crecimiento, que vayas escalando. Esa persistencia muchas veces ni siquiera es la motivación. O sea, muchas veces ni siquiera es es que yo me digo a mí mismo palabras bonitas y me pongo en el espejo, y muchas veces no es eso, es solamente el que lo hago una vez y lo hago otra vez y otra vez y otra vez, y aún existen estos momentos de sentirme desanimado, lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer, y llega un momento donde sí, volteas para atrás y ya es un recorrido, ya has hecho todo un camino. Y ya estás en un momento en donde puedes hacerlo con más naturalidad, lo puedes hacer con una, pues digamos, habilidad ganada, y quizás para ti ya es algo natural, o sea, ya es algo adquirido, pero justamente lo que hay tras de ello, pues es esto, y es lo que experimentó Alba Edison y lo que experimentan muchas personas, sin darse cuenta a veces sin ser conscientes de que aprendieron a manejar haciéndolo de esa forma, controlando su miedo, controlando su sensación de están muy cerquita los coches, voy a
O sea, controlando todo eso, aprendieron a andar en bici de la misma forma, aprendieron a ir a un trabajo nuevo en donde se encontraron con un mundo donde quizás al principio se sentían solos, pero en esta continuidad es donde se va ganando las cosas. O sea, muchas veces no hay fórmula tan grande, solamente hazlo, síguelo haciendo y así es como se va abriendo el camino. Fíjate, y la importancia de tener un enfoque, nosotros llamamos un enfoque de conciencia o un enfoque espiritual de todo esto que estás comentando. Pero me pongo también a pensar en todas aquellas personas que no tienen todavía ese enfoque, que todavía no revisten de mayor luz y de mayor amplitud la percepción de lo que están viviendo. Yo he escuchado algunas entrevistas de algunos artistas, de algunas personas famosas, y la mayoría refiere cosas muy dolorosas, porque lo que tú decías, están en el escenario, todo el mundo los vitorea, los ensalza, en fin, pero después de ahí, dicen algunos, está el cuarto de hotel, está solo, está sola. La pregunta es, ¿puedes manejar eso? ¿Puedes manejar ese contraste ahora en donde ya nadie te está gritando, nadie te está enalteciendo? Y es ahí donde muchas personas, la mayoría, no traen los suficientes elementos, enseñanzas, el trabajo con su mente, con su alma, para darle un cauce creativo y además elevado. A partir de ahí llega el alcohol y dicen, bueno, pues bienvenido. Llegan las drogas, dicen, pues bienvenida. Las malas compañías, pero porque no están atendiendo también las áreas de su crecimiento. Los principios espirituales dicen, entre más crecimiento tengas, no, entre más éxito tengas, más crecimiento debes de tener tú. No vaya a ser que vayas teniendo cada vez más éxito y tú dejes de crecer, llegará el momento en que el éxito te va a aplastar. Y punto número 2, me encanta lo que tú describes de esos bajones que todos en algún momento hemos experimentado. Desde la perspectiva espiritual, sabemos de que todo tiene altas y todo tiene bajas. Es decir, hay momentos en la vida en donde las cosas te salen bien. Cualquier cosa que emprendas finalmente se te da, las relaciones fluyen, el dinero llega, el tiempo está, o sea, todo pareciera que está acomodándose a tu favor. Y ahí yo creo que nadie tenemos ningún inconveniente. Todos con una sonrisa de oreja a oreja y gustosos de la vida. El detalle es que esa es una parte de la experiencia que a ti te toca vivir. Porque inevitablemente esto no es de que algunos sí y algunos no. Las leyes son parejas. En algún momento, como tú decías, vas a experimentar las bajadas emocionales o económicas o las bajadas en tu empresa, en tu proyecto, en tu energía. Nuevamente la pregunta es, ¿y cómo andas tú de fortaleza o de fuerza espiritual o de fuerza interior para manejarte bien en esas bajadas, donde la gente que antes te apoyaba ya no te apoya? Las personas que estaban entusiasmadas contigo ahora ya no se sienten entusiasmadas. Esas puertas donde había un flujo bueno de economía ya están cerradas. Ahora, ¿cómo te vas a manejar ante ese aspecto inevitable de tu vida? Porque hay subidas y hay bajadas. Y después de esa bajada vendrá otra subida siempre y cuando lo hayas manejado eficazmente a nivel emocional o a nivel mental, porque muchas personas ahí se hunden. Por eso alguien decía que ante esas situaciones no hay más que dos posibilidades: o te elevas o te hundes, te ahogas. Y es ahí entonces la importancia de todo esto que estamos comentando. Oigan, amigos, amigas, entérense. En la vida hay subidas donde todas las cosas te irán bien, pero habrá momentos en donde tengas bajadas. La pregunta es, ¿qué tanta claridad,
qué tanta luz, qué tantos conocimientos traes positivos en tu mente, constructivos, para manejar esas bajadas. Sí, y es el saber que la vida también te va a ofrecer diferentes escenarios. O sea, diferentes escenarios me refiero a quizás en algún momento llevaste a cabo un proyecto, llevaste a cabo una meta en función de, por decir, un área artística, un área, bueno, en ese sentido. Y quizás fue algo muy bueno, tuvo respuesta, hubo frutos en algún sentido, pero quizás en otro momento la vida te lleve hacia otros escenarios, ¿no? Más enfocados quizás al área familiar o al área profesional o empresarial o en otro ámbito. Pero saber de que tú eres, o sea, tú sigues siendo tú, estando aquí o estando acá. Y que tanto bien puedes hacer de este lado como bien puedes hacer de este otro. Pero manejar justamente esto, ¿no? Aquí quizás hay aplausos, hay fama, hay farándula, hay todo eso, ¿no? El ser foco de atención de muchas personas. Quizá acá, pues solamente el foco de atención pues no sé, de la familia, de los hijos, de la pareja, o bueno, lo que esté en ese escenario. Y saber manejar esto, ¿no? O sea, saber manejar esto con la misma entereza, reconociendo que pues son áreas humanas después de todo. Fíjate, me hace recordar el caso de Michael Keaton, el actor hollywoodense de varios éxitos, varias películas. Resulta más o menos así la historia. Ahí después ustedes me ayudarán a ser más precisos. En su mejor momento, en Hollywood, película tras película, este hombre pues con toda esa energía exitosa, al parecer muere su mujer o algo ocurre a nivel familiar en donde él toma una poderosa decisión. Y la decisión fue retirarse de las cámaras, retirarse de los escenarios para poder enfocarse totalmente al tema donde no estaban los reflectores, no estaban las cámaras, no estaban los salones de fiesta, no estaban las comidas, solo estaba el entorno de familia. Y él prácticamente se dedica muchísimos años a atender esa parte familiar hasta finalmente conducirla, guiarla, fortalecerla. Y hace muy poquitos años, hace 2, 3 años, ya cuando ese asunto se resolvió o lo resolvió, le dio el acompañamiento adecuado, entonces ya fue cuando volvió hace poco a los escenarios. Pero mi pregunta es, ¿cuántas personas con esa visión y con esa claridad se mueven en la vida? Muy pocas. Hay personas, como tú dices, en este caso de Michael Keaton, ¿qué hubiera pasado si él dijera, no, pero ¿cómo es posible? La vida es injusta. Yo estoy en mi mejor momento, es ahorita o nunca. Si él se hubiera manejado con esa mentalidad, se hubiera hundido. Incluso hubiera desarrollado resentimiento, yo siendo un gran actor, yo teniendo todo este potencial, todos estos talentos, mírenme aquí cambiando pañales, o mírenme aquí haciendo comida, yendo al súper, no puede ser algo tan poderoso. Él se hubiera hundido y no le hubiera quedado la más mínima energía para retornar o para volver y volver a brillar. Pero todos estos personajes, al menos en esta área, nos enseñan algo, son escuela. Cuando tú estás abierto a aprender, aprendes de todos lados. Y ahí es donde podemos apreciar cómo es importantísimo que tú trabajes con tu mente todos los días. Y que sepas que la vida te puede llevar a diferentes terrenos, a diferentes escenarios. Y la idea es que tú puedas aportar la mayor luz que tienes, la mayor luz que traes en el escenario donde te muevas. Y es que esto, bueno, lo estamos ejemplificando desde esos escenarios, pero realmente, o sea, ¿cuántas personas no hemos conocido o pues no hay que, por ejemplo, hayan sido supervisores de una empresa o directores de un grupo o hayan tenido un puesto político importante
o sea, hayan tocado una vida interesante en ese ámbito público y la vida los mueve, o sea, donde llega un término de ello, llega una conclusión de esa etapa y los mueve hacia un escenario pues completamente distinto. Y ese es un ámbito quizás pues que está más cercano a nosotros, ¿no? Pero lo pueden vivir de esta manera también. O sea, ¿cuántas personas no se encuentran aún deprimidas porque tuvieron una etapa muy buena en su vida, donde tenían quizás un salario muy bueno, donde tenían personal a su cargo, y ahora pues ya no está eso. Ya viven quizás de una renta o de una pensión entonces pueden incluso llegar a tocar una depresión constante, pero por no darse cuenta de que aún en las condiciones en las que se han movido, pueden empezar a generar algo igual. O sea, bueno, no igual como en ese escenario, pero sí igual en cuanto a nivel de satisfacción, de entereza. Y la importancia, pues, de todo esto que estamos reflexionando. Porque allá afuera, allá en el mundo, del día a día, la mayor parte de las personas no saben que la vida se mueve a través de esta dinámica de altas y bajas. No lo tienen. Por lo tanto, si no tienen esa enseñanza, mucho menos lo comprenderán. Por lo tanto, el día que tengan las bajas en su vida, cuando la relación ande mal, cuando en la familia haya conflictos, cuando el dinero escasea, cuando los proyectos no sean tan fuertes, cuando el negocio no esté brillando, cuando el éxito no esté en su mejor momento, posiblemente al no traer o al no estar enterados y al no traer un enfoque, como tú dices, constructivo, filosófico, espiritual, para un manejo adecuado de eso, pues ahí donde mucha gente se amarga y muchas personas se pierden y muchos genios y muchos talentos también se hunden a partir de no traer equipada tu mente con principios, con enfoques, con filosofías espirituales o psicología espiritual que te permita comprender las dinámicas diversas en la vida. Por eso lo que tú dices es clave. Hombre, el punto de partida es saberte tú valioso, saberte tú resplandeciente y saber entonces que a veces la vida te puede mover ciertas situaciones no en mal plan, sino siempre la vida tiene el propósito de perfeccionarte, de mejorarte, pero hace falta que tú estés enterado para que aprendas y vea cursos y empieza a leer libros y empieza a interactuar, empieza a escuchar podcasts como estos para que sepas entonces que lo que estás viviendo no es una tragedia. No es algo devastador, sino forma parte de la vida. Y que así lo que tú estás viviendo, esos tragos amargos o esos fracasos, no eres el único. No te sientas único en todo esto, no tienes la primicia, no tienes la marca registrada. Eso que tú vives, lo vive el mundo, lo vivimos la humanidad completa, porque a todos nos toca danzar en esa misma sinfonía. Pero decíamos, de ahí hay dos tipos de personas. Las que logran acomodar, comprender de qué se trata y las que no comprenden. Unas se elevan, otras se hunden. ¡Qué ironía! Ante las mismas circunstancias, ante las mismas situaciones, unos crecen en luz y otros apagan su fuego. Sí, hay un término en psicología que se llama el principio de realidad. Es como una técnica mental, es una herramienta que ayuda a las personas a algo así como aterrizar, a situarse. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu realidad presente? ¿Cuál es tu situación actual? Porque muchas veces esta perspectiva, digamos, de lo que yo fui en el pasado, de lo que mis retos de vida, pero llevados como a este nivel muy, muy fantasioso, muy miedos irracionales, pues finalmente nos despegan del mundo, hacen que vivamos como en automático, simplemente en nuestra cabeza dándole vueltas a pensamientos. Pero el principio de realidad es eso, a ver, date cuenta, ¿cuál es tu terreno en este momento? ¿Qué estás viviendo? O sea, ¿cuál es tu situación actual? ¿No? Y llámales por su nombre, lo que decíamos hace rato, ¿tienes miedo? Ok, llámale por su nombre ese miedo. ¿De qué tienes miedo?
pues tengo miedo de que estoy solo o estoy sola o me siento de esta manera o tengo miedo de que no tengo el recurso económico, tengo miedo, bueno, vele poniendo nombre. Y a partir de eso también es principio de realidad en qué puedes hacer, cómo puedes atender eso que está presente en tu vida. Tengo este reto, esta realidad a nivel económico, ¿qué puedes hacer para resolverlo? Pues me puedo mover aquí, puedo hacer esto, puedo hacer tales cosas. Cuando nosotros empezamos a aplicar esto en nuestra mente, este principio de realidad, nuestras metas empiezan a ser más claras. O sea, nuestras metas empiezan a ser concretas, a ser realizables. Mientras no veamos las cosas así, vamos a tener sueños y anhelos, sí, pero vamos a tener estos sueños a nivel tan abstracto, tan ilusorio, que ni siquiera vamos a saber cómo aterrizarlos. O sea, pues yo siempre quise hacer esto, yo siempre quise viajar por el mundo, yo siempre quise ser una persona famosa, yo siempre quise tener eso. Pues sí, pero o sea, nunca lo viste aquí. Entonces, es importante también dentro de este ámbito, para superar este tipo de temores, empezar a tener estas metas realistas. Metas que tú digas, esta semana puedo hacer tal cosa, aunque sea una cosa, que sea un detallito, pero que sea un paso. Este mes puedo realizar tales acciones, o de aquí a 6 meses puedo ponerme a hacer tal proyecto o elaborar tal cosa, y son cosas que puedo hacer sin tener tanto a la mano con lo que tengo hoy. Pero decía, esto nos va a ir dando también a nosotros la respuesta a nuestra mente, nos va a dar la afirmación de que sí es posible. Porque me imagino que Thomas Alva Edison, quien nos ponías de ejemplo hace rato, pues él tenía que manejarse así. O sea, él no podía decir, voy a iluminar toda una ciudad. Él no decía en ese momento, voy a darle luz al mundo, y, o sea, no, ni siquiera sabía que eso era posible. O sea, él estaba centrado en crear una bombilla. Así, sencillo, fácil, ¿no? Bueno, fácil, fácil desde este punto, pero muy concreto lo que él tenía que hacer, lo que él sabía que tenía que inventar. Era el inicio de algo, pero esto también era, pues yo necesito, tales elementos, tales herramientas, y de esa manera, pues también llega como a generar estos experimentos. O sea, pero te decían, no en un nivel muy quizá elevado, porque finalmente era llevarlo al aspecto pues terrenal, o sea, algo muy práctico. Ya después, pues claro, viene lo demás. Puedes iniciar de esto. Qué importante es esto, porque muchas personas cuestionan severamente a aquellos que ponen metas en su vida. Y sobre todo cuando se tratan de metas, como tú dices, que no coinciden con el punto de partida de dónde están las personas. Pero considero que no se ha logrado tejer, como hoy estamos intentando tejer y conciliar estos dos aspectos. Por un lado, como tú dices, tener una meta, pero no vivir de ahí o no estar ahí porque tú estás acá, en este lado. Yo lo traduzco de la siguiente manera. Establece alguna meta en tu vida, y después ya de trazarla, déjala ahí y vuelve al punto donde tú estás en el día a día. Esto me recuerda una historia, a lo mejor lo he platicado, no sé, pero la comento hoy, de 3 personas que se dedicaban a labrar piedra para construir un castillo. Alguien le preguntó a la primera, ¿qué haces? Y la respuesta fue, pues aquí, ¿qué más? Trabajar, no hay de otra. Entonces esa fue la respuesta.
a la segunda persona a la que se le preguntó, ¿qué haces? Su respuesta fue, ganándome el pan diario. ¿Qué diferencia entre una y otra? Mientras que uno, picando piedra, lo tomaba como el karma más grande de su vida. En el segundo ya vislumbraba algo distinto. Hombre, pues estoy a través de esto ganándome el pan del día. Pero se le pregunta a una tercera persona. Todas haciendo lo mismo, ¿eh? Las tres dedicados a labrar piedra. Se le pregunta, ¿qué haces? Responde, construyendo un castillo. Aquí la metáfora y a la vez la paradoja mental y emocional es bien interesante. Los tres estaban haciendo exactamente lo mismo, pero con un estado emocional, mental y espiritual completamente diferente. Mientras que a uno era lo peor que le había pasado, pues, ¿qué quieres que haga? Pues es mi karma. Pura pesadez, puro sufrimiento. El otro veía algún sentido, mientras que el tercero, aunque seguía picando piedra, no dejaba de vislumbrar el objetivo de grandeza al que se dirigía. Y es ahí donde considero que estos hilos de oro y plata nos ayudan a armar cosas, a conciliar, porque finalmente de eso se trata. No se trata de decirle a alguien, no establezcas metas. Ubícate y tampoco se trata de decir ubícate en tu realidad y olvídate de estas cosas. No se trata de eso, sino más bien se trata de conciliar. Por eso lo que comentaste, se me hace muy valioso. Fíjate que ahorita que decías esto hago una similitud, por ejemplo, con una relación de pareja. O sea, hay una meta. Tuya. No, figura. En general. Sí. No, ya está. Marco, edítalo. Ya me he enderezado aquí. Está bien. Corte. ¿Sí has visto que edito algunas cosas en el... Sí. Algún día deberías de sacar esas partes que cortas, ¿no? Okay. Bueno, entonces nos vemos para el siguiente. Sí, es que aquí hago la similitud con una relación, por ejemplo. Hay un ideal al que se quiere llevar esa relación. Hay una meta, un propósito, crear una familia, crear una descendencia, crear un entorno de amor. Pero todo eso, pues claro, acá es muy bonito, es muy bello, es pues algo que genera motivación. Pero en lo cotidiano es donde se maneja esto que estamos comentando. O sea, ahí es donde hay que picar piedra. Ahí es donde elementos que si no tenemos la claridad, esa conciencia de que tenemos que hacer los ajustes, que tener una relación así como la que queremos, quiere decir el tener que atender problemas, conflictos, sinsabores, desencuentros. O sea, tener que atender todo eso. Porque si nosotros solamente decimos, es que yo quiero aquí mi ideal de relación, una relación muy bonita, muy arcoíris, pues sí, pero ¿qué va a pasar cuando te topes con esto otro? Va a llevarte a un estado de frustración constante, en el cual quizás vas a desistir, vas a simplemente soltar la toalla y ya no vas a avanzar. Pero por no mantener esto que comentamos, o sea, sí hay algo acá a lo que yo aspiro a llegar, pero hay algo acá con lo que tengo que trabajar. Y es el encontrar el equilibrio entre estas dos partes. Que esta parte sea la que me motive a seguir constante en esto, pero saber que si soy constante en esto, voy a llegar a esto. Hay una persona que conocemos mutuamente, la señora Betty. En alguna ocasión me invitó a una casa donde tiene un lago, tú la conoces, ese lugar. Y en alguna ocasión, a lo mejor nos escucha en alguna ocasión, saludos Betty, estamos hablando de ti. En alguna ocasión yo quedé tan encantado en ese lugar, porque ya hay peces, hay una diversidad de aves, un lugar muy paradisíaco, muy, muy bonito, muy, muy especial. Lo que yo no sabía
fue justamente en lo que le pregunté. Dijo, oye, qué bonito lugar. Qué extraordinario, este es un paraíso. Y dice, sí. Y lo que dijo a continuación fue lo que me aventó para atrás. Claro, yo ahí enterito, aparentando que no era fuerte, pero fue impactante para mí. Dice, sí. Dice, cuando mi papá lo empezó a construir, dice, todo esto eran piedras, por allá había mucha basura. Entonces dije, espérate. O sea, esto no es natural. Y fue ahí al punto, ¿no es natural? No. Casi le reclamé, ¿cómo que no? Dice, no, el lago lo hizo mi papá. Los árboles no había. Los peces los sembró. Y ya con el tiempo, todo esto, así es como lo ves. Y es ahí donde me llevó, o sea, pensaba, ahí había una convivencia, pensaban que era yo muy serio. No, me puse a reflexionar, a pensar en todo eso. Y es ahí lo que tú decías. Seguramente el papá de Betty concibió algo muy bello, pero para que eso finalmente se diera, tuvo que pasar por muchísimas cosas. En primer lugar, cómo crear los cauces, los lugares, la siembra, obstáculos que se le presentaron, o sea, tantas cosas que se le presentaron, pero que estuvo dispuesto a mantener la visión paradisiaca. Nunca soltó la visión y prácticamente la visión le mantuvo a sostenerse y a trabajar en el día a día, hacer los ajustes, cuadrar cosas, superar obstáculos, hasta que finalmente se logró. La pregunta es, ¿cuántas veces no nos olvidamos de esto? Lo que tú decías, la visión mayor. En la relación de pareja, ¿cuántas veces lo dejamos ya de lado? Ese propósito de felicidad, el construir ese nido de amor, de confianza, de luz, lo olvidamos, lo dejamos a un lado por los elementos del día a día que se presentan y hay que ajustarlos, hay que trabajarlos, hay que iluminarlos. Entonces muchas veces ya ni siquiera hacemos eso, por lo tanto no nos extraña de que tampoco se logre ese propósito dorado o ese propósito de luz, no porque no existiera, no porque no fuera posible, no porque tanto uno como otro no tuvieran los ingredientes adecuados, no. Lo que pasa es que ahí no se tuvo clara, uno, la visión por la que estaban trabajando y en segundo lugar la mentalidad de que se iban a presentar situaciones, imprevistos, adversidades y que con toda la mejor actitud y la mejor energía y el mejor amor debían de trabajarlos, de enfrentarlos para que le fueran dando forma a ese propósito dorado. La importancia de manejar una motivación interna y externa. O sea, una motivación interna que va asociada hacia esto, esta visión que yo tengo hacia lo que quiero llegar a hacer con esto o hacer, pero también una motivación externa, que es en el trabajo, en los aspectos, digamos, pues duros, en los que hay que caminar y en los que hay que poner empeño, también ponerle esta motivación. O sea, darle ese matiz, porque lo que tú decías me lleva a lo siguiente. El mismo camino o las mismas cosas que te pueden llevar al declive de la relación, del proyecto, de las metas que tengas, es el mismo camino o son las mismas circunstancias que te pueden llevar hacia arriba, hacia el logro. ¿Por qué? Porque las mismas discusiones, una de dos, o te llevan a un mayor entendimiento, a una mejor comunicación, a una mayor empatía, a un mayor acercamiento y por lo tanto también a un fortalecimiento de la relación. O esas peleas te llevan a más grande el conflicto, más grande el resentimiento, más grande el odio, más grande pues, ese camino hacia el caos. Pero es el mismo, son los mismos elementos.
cuando hay esa motivación, y motivación consciente, no una motivación superficial, sino una motivación consciente que lleva al generar apertura, al generar también conocimiento, o sea, a buscar formas de ver las cosas. Porque es cierto, realmente, si no nos abrimos a esta búsqueda, es muy difícil. O sea, es muy difícil que yo por mí mismo genere la idea para resolver ese problema. O sea, es muy difícil que yo mismo genere la comprensión. Tengo que acercarme no sé, a quien sabe más de ello, al libro, a la propuesta, a escuchar a otras personas que han pasado por eso. O sea, me tengo que abrir, y eso también necesita motivación. Cuando hay un motivo, o hay esta motivación, hay también esta apertura. Y eso genera la asertividad en esto que estamos hablando. ¿Qué obstáculos tienes? ¿Qué adversidades? ¿Qué tropiezos? ¿Qué piedras? ¿Qué baches? En tu relación de pareja, en tu economía, en tu proyecto, en tu salud. Pero la pregunta es, ¿realmente te estás sobreponiendo a todo eso? ¿Lo estás enfocando con la energía correcta, con una energía elevada? O no vaya a ser la de malas, que todo ese tipo de detalles te hagan o te hayan llevado a olvidar los propósitos esenciales por los cuales estás aquí. Felicidad, amor, abundancia, paz, equilibrio. Eso no lo puedes soltar jamás. Bajo ninguna circunstancia. El día que tú sueltes todo eso, ahora sí, ahí, ese día, te perdimos. Pero si estás escuchando este podcast, seguramente tendrás también los elementos para avivar con mucha luz tu comprensión. Pues hasta la próxima. Nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego, amigos.